Estamos celebrando un año más de independencia como nación, un año más de independencia como patria, ¿no? Sí, somos libres, seámoslo siempre, es nuestro himno nacional, nuestro segundo himno, Contigo Perú, ¿no? Pero bien, cuando nosotros escuchamos el término esclavitud, siempre nos imaginamos a personas de descendencia africana, ¿no? No lo miren, por favor, que ya es mestizo. ¿Ok? O tal vez relacionamos a una persona indígena, ¿no? Y nos imaginamos a los antiguos incas siendo esclavizados, ¿verdad? Obligados a trabajar en los campos, en las minas, ¿ok? Pero el peor error que se puede creer en esos tiempos es que vivimos en un mundo donde ya no hay esclavitud, ¿ok? Ahora, según la BBC, existen 5 formas de esclavitud moderna. Hay una esclavitud por medio de la pesca, donde en Tailandia hay muchas personas que son contratadas, entre comillas, y llegan a trabajar en barcos pesqueros y muchas veces ni siquiera ven costa o tierra en varios años. Se dedican simplemente a trabajar y a pescar y están años y años en alta mar y no llegan a ver ni siquiera tierra y son obligados a pescar, ¿ok? Otra forma de esclavitud moderna que hay es una esclavitud donde secuestran niños para meterlos a fábricas de marihuana. Hay niños que van y buscan un trabajo, ¿no? Y los secuestran a muy temprana edad y los obligan a trabajar en campos y en fábricas de marihuana, ¿no? A fabricar drogas. Otra forma de esclavitud es la esclavitud sexual, y eso sí se puede de repente ver ahora bastante, ¿no? Donde niñas o niños son secuestrados y obligados a trabajar de manera sexual, ¿no? A prostituirse, y lo podemos ver incluso acá en Perú. Ahora, estas dos últimas formas a veces están en nuestras caras y no los vemos. Y es la mendicidad forzada, ¿no? Son niños obligados a pedir limosna o personas obligadas a pedir limosna o a vender de manera ambulante para otras personas. Y estas personas no ven ni un sol ni un céntimo de la ganancia de lo que venden o piden sus limosnas. Solamente son obligadas y maltratadas a pedir limosna, ¿ok? Y una última forma, según la BBC, es una esclavitud a puerta cerrada, donde el solo hecho de obligar a alguien a ni siquiera salir de su casa y esclavizarla ahí a hacer tareas en casa, ¿no? Y podemos ver de repente el caso de mujeres que son obligadas por sus esposos a quedarse en casa y no lo dejan ni siquiera una ventana donde puedan asomarse. Y es un caso también de esclavitud. Y sí, hay muchos de estos tipos de esclavitud que podemos tener de repente en conciencia, pero a lo mejor está lejos de mi estilo de vida, ¿no? Entonces ni siquiera le presto atención. Quisiera que leamos Gálatas 5:1. Ok, vamos a leer Gálatas 5:1 y la palabra nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Ok, vamos a orar, por favor. Bendito Padre, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a concentrarnos solamente en ti y ayúdanos también, Dios, a que tú seas nuestro guía, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Vamos a definir yugo, ¿ok? Porque la palabra nos dice, están sujetos nuevamente al yugo, ¿no? El yugo es un material, es una unión que se colocan entre dos bueyes, ¿ok? Lo ponen así para poder esos dos bueyes juntos arar un campo, ¿no? Ahora, en la experiencia que nos da el agro y también lo que nos dice la Biblia, un mal yugo o una mala unión de ese yugo no permite lograr un objetivo.
¿Ok? Un mal yugo no nos permite de repente avanzar a nuestro objetivo, no nos permite de repente llegar al punto donde queremos lograr, o de repente arar nuestro campo, ¿no? Dependiendo a qué está atándonos ese yugo. Un mal yugo puede perjudicar el otro lado, ¿ok? Una mala unión puede perjudicar el otro lado. Y la Biblia nos dice, ¿no? Están expuestos al yugo de la esclavitud. Y este yugo no nos permite lograr nuestros objetivos. Es un yugo que no nos permite avanzar, no nos permite seguir adelante, no nos jala, no nos guía, nos detiene, nos entorpece, ¿ok? Este yugo nos esclaviza. Y lo peor es que la Biblia nos dice, a ustedes les dice y a nosotros nos dice, no estén sujetos, ¿ok? O sea, no es ni siquiera que nos pongan el yugo, sino somos nosotros mismos los que nos colocamos ese yugo de esclavitud. Ahora, ¿qué puede ser ese yugo? ¿Ok? Porque es fácil decir, ¿no? Ese yugo es el pecado. Sí, el pecado es tu yugo, hermano, no peques más. A lo mejor ese yugo puede ser, ese yugo es el hermano o la hermana que no te conviene. Sí, porque la palabra dice, no os unéis en yugo desigual y por aquí. Y nos podemos poner a pensar miles y miles de yugos, pero es un poco ilógico porque en este capítulo, este yugo nos hace referencia a la ley. ¿Ok? Y la ley, sí, toda la ley que inclusive la Biblia nos indica que Jesús obedeció. Entonces es algo zafado de la cabeza decir, ¿cuál puede ser ese yugo? Y nosotros decimos, es la ley. La ley que Dios mismo escribió y se le entregó a Moisés. Y pueden haber controversias, ¿no? Si tú le dices esto a un judío, el judío te agarra patadas y te va a decir, ¿qué estás hablando? Si tú le dices, somos esclavos de la ley, el judío te dice, estás loco. Anatema te va a decir, no perteneces al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esta ley molesta un poco? Entonces, pero vamos a descubrir cómo o qué es lo que hace que la ley se convierta en un yugo que nos esclavice. Y una respuesta, y la respuesta más sencilla, no es buscar afuera de la ley, es buscar en nosotros. ¿Por qué? Nosotros mismos somos los que hacemos que la ley nos esclavice. En primer lugar, la ley que Dios dio, la ley que mandó a escribir, la ley que mandó a guardar, Dios la puso para darnos libertad. ¿Ok? Entonces, si algo que fue puesto para darnos libertad, para poder nosotros vivir conforme al corazón de Dios, ¿cómo nos puede llevar a la esclavitud? Si nosotros leemos la Biblia desde un principio, desde el momento de la creación, Dios puso leyes. Y fueron leyes directas con Adán y Eva. Ellos desobedecieron y se acabó toda la ley. Incumplieron la única ley que les había puesto Dios. Y así el hombre ha ido transgrediendo la ley. Y la ley se llega a corromper y a convertirse en un yugo de esclavitud cuando nosotros, por medio de la ley, buscamos justificarnos a Dios. Cuando nosotros llegamos al punto de, por medio de obedecer o cumplir los mandamientos, y queremos justificarnos a Dios, es más, ni siquiera justificarnos, queremos favores de Dios, queremos beneficios de Dios diciendo, he cumplido tal ley, merezco un beneficio. Ahí la ley nos lleva a un yugo de esclavitud. Y a lo mejor varios hemos escuchado, no, hemos cumplido tal, he ayunado 40 días, el Señor me tiene que bendecir. He dado tanto de ofrenda, el Señor me tiene que bendecir. He cumplido todos los mandamientos, ¿no? Los judíos hasta ahora dicen, ¿no? Y algunos judaizantes cristianos, entre comillas, dicen, guardamos los sábados, el Señor nos tiene que cumplir, nos tiene que bendecir. Señor, cumplo tus mandamientos, soy un hijo tuyo, bendíceme. Eso nos lleva a un yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque buscamos exigir beneficios de Dios por cumplir su ley. Ahora, yo no puedo usar este pasaje que acabamos de leer de Gálatas para decir, justificar y decir, puedo pecar, ya no tengo que obedecer la ley.
Sí, porque ya, bueno, no, ya no estoy esclavo a la ley, ¿no? Y muchos dicen, no, ya hermano, ya no eres esclavo a la ley, puedes hacer lo que se te da la gana. La gracia de Dios es la onda. Y no, no se trata de que la gracia de Dios sea la onda. Ni tampoco se trata que vas a vivir incumpliendo la ley de Dios. De lo que se trata es de lo que Cristo hace en mí, hace en ti, y lo que su transformación de adentro hacia afuera te lleva a cumplir. ¿Ok? Muchas personas dicen, voy a cumplir esto, o hacen una buena obra, ¿y qué es lo que dicen? Ah, ya me estoy ganando mi pedacito de cielo. ¿Ok? Es la típica frase, ¿no? La típica frase criolla que dice, vamos a cumplir esto porque me estoy ganando mi pedacito de cielo. Voy a dar de comer a los pobres. ¿Por qué? ¿Por amor? No, ¿qué amor? Quiero ganarme mi pedacito de cielo. Creo que debí llamar mi pedacito de cielo este mensaje, pero bueno. ¿Ok? Pero queremos ganarnos nuestro pedacito de cielo cumpliendo la ley. Pero al ganarme ese pedacito de cielo, me estoy desligando del más importante, que es Cristo. Y sí, si leemos el versículo 4 de Gálatas 5, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Me gusta bastante cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, déjenme leerlos, y dice, no, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Ustedes deciden, ¿quieren seguir siendo esclavos de la ley y ganarse sus pedacitos de cielo? ¿O quieren ser justificados por el Rey del cielo? ¿Ok? Ustedes deciden. Ahora, Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. El hombre por mucho tiempo, y hasta el momento de hoy, quiere justificarse por cumplir los mandamientos de Dios. El hombre desde ahorita quiere justificarse por cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Y dice, voy a cumplir los mandamientos de Dios. Y juzga a otros por incumplir los mandamientos de Dios. Y no es así como de verdad somos libres. Si sigo atado a ese yugo de esclavitud, jamás voy a ser libre. Y lo peor es que no solamente sigo atado a ese yugo de esclavitud, sino sigo viviendo engañado, sigo viviendo condenado, y a lo mejor ese mismo yugo que yo creo que me da libertad, me lleva al pecado. En el Gálatas 5:1, el primer pasaje que leímos, dice que estemos firmes en la libertad que Jesús nos dio. ¿Okay? A lo largo de la historia del Perú, y no solamente del Perú, sino del mundo entero, cada país que era oprimido, siempre llegaba un libertador, ¿verdad? ¿Y cómo era ese libertador? Era un gran general de algún ejército, un guerrero valiente, era un hombre valeroso que junto con un ejército venía y le hacía, como decimos acá, el pare al reino opresor, ¿verdad? Venía y decía, aquí yo te enfrento, parado sin polo, ¿ok? Y se enfrentaban y golpeaban y se enfrentaban, había una guerra inmensa y esa era la libertad, ¿ok? Y muchas veces esa guerra por la libertad no duraba días, sino duraba años. Para que el Perú fuera libre fueron años tras años, es más, hasta hubo cambio de libertador, porque el primero no pudo, tuvo que llamar al segundo. Y podía durar años una guerra de libertad. Ahora, el pueblo de Israel hasta ahora espera a su libertador de esta manera. Creen que va a venir un gran rey, un gran hombre guerrero con un ejército y va a eliminar a todos sus enemigos. Esto es lo que cree el pueblo de Israel. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Pero ese no fue Jesús. Jesús no vino así. Jesús, su principal motivo fue
librarnos de esa esclavitud que nos llevaba al pecado, al engaño y a la condenación. Su principal motivo de Jesús fue ese. Su principal motivo de Jesús no fue venir a hacer la guerra a los romanos y a exterminar romanos. Su principal motivo de Jesús no es venir ahora y derrocar a todos los presidentes del mundo. Es hacernos libres del yugo de esclavitud que nos va a llevar al engaño, nos va a llevar a la condenación y nos va a llevar al pecado. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que venir? Es fácil, ¿no? Muchos de repente hasta se saben, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Y la razón no es lo bueno que te portaste, ni lo mucho que oraste. La razón no es lo bueno que puedes llegar a ser o lo útil que puedes llegar a ser en la vida cristiana. Aquí no hay de que Dios te necesita para hacer algo, porque si Dios quiere hacerlo, lo hace contigo o sin ti. Jesús mismo dijo, si yo no hablo, las piedras hablarán. Y si las piedras hablan, creo que una persona con menos capacidad que tú lo puede hacer. No se trata de ti, se trata de la pura gracia de Dios. El hombre cegado por sus obras no entendía que siempre se trataba de la gracia de Dios, que era quien lo justificaba. Dios puso, bueno, ya, no los aniquilé desde el principio, pero tienen que sacrificar animales. Y el hombre decía, no, mi sacrificio es lo que me hace salvo. Y no entendía que era Dios que por su gracia había hecho ese intercambio. Vino Jesús y no lo entendieron. Y creen que tenemos que seguir haciendo sacrificios para poder llegar a la gracia. Y no se trata de lo que puedas hacer, se trata de lo que Dios ya hizo en ti. La prueba más fehaciente fue en Cristo mismo venir a morir en una cruz y en medio de ese sacrificio llegar a la verdadera libertad y podamos ser de verdad libres. Y ahora me pueden decir, ¿y cómo puedo estar firme en esa libertad? ¿Cómo puedo estar firme? Porque dice, estad firmes en la libertad que Cristo les dio. ¿Cómo puedo estar firme yo en esa libertad? Y es muy sencillo, porque esto ya fue dado y solamente nos queda creer. La fe nos lleva a estar firmes en la libertad. Ahora, no es una fe pasiva, ¿ok? No es una fe donde digo, yo voy a creer y punto, ya, y quedo ahí. Es una fe que me lleva a actuar, una fe activa. Y no se trata de lo que yo haga, sino se trata de que mi fe misma, lo que yo creo, mi confianza en Dios, me lleva a hacer lo que tengo que hacer por amor a Dios. Mi confianza en Dios me lleva a hacer buenas obras, sí. Mi fe en Dios me lleva a cumplir sus mandamientos, sí. ¿Cumplirlos me hace salvo? No. Es Jesús quien me hace salvo, pero yo no puedo estar tranquilo si tengo una verdadera fe, no puedo dormirme en mis laureles sin obedecer a Dios. ¿Yo cómo puedo demostrar mi agradecimiento? Es más, ni siquiera tengo que demostrarlo, es algo natural que nace en mí por la regeneración que hace el Espíritu Santo en mi vida, que me lleva a cumplir las obras. ¿Cómo puedo estar firme en esa libertad? Simplemente en Cristo, poniendo mi fe en Él. ¿Cómo puedo estar libre del yugo de la esclavitud? Por medio de la fe. Si hasta ahora hemos pensado que mientras más mandamientos, más leyes cumplamos, o incluso, ¿no?, más formas, más tradiciones, escuchamos bastante sobre volver a las raíces, a las sendas antiguas, y todo el mundo quiere ser hebreo, ¿no? Ya no hablan del Espíritu Santo, hablan de la Ruaj. Ya no hablan de Jesús, dicen Yahshua. Ni siquiera Yeshua, dicen Yahshua. Ya no dicen Jehová ni Dios, dicen Yahweh. Si supieran que ni siquiera ese nombre se podía pronunciar por los hebreos.
Y quieren volver y quieren cumplir un montón de tradiciones, quieren cumplir un montón de antiguos, incluso hasta ritos. Si por ello fueran, volverían a sacrificar animales y harían un templo nuevo, pensando que eso los va a hacer más salvos, más justificados. Y no se trata de eso, se trata de Cristo. Él es la verdadera libertad. En Él encontramos la verdadera paz. En Él encontramos las llaves que me quitan el yugo de la esclavitud. Ahora, Jesús vino a hacernos libres, y de verdad libres. No hay nada de lo que tú hagas o pienses hacer que pueda hacerte más libre, porque Cristo ya te dio la libertad completa. En Jesús está la verdadera libertad. Y si alguno no vio en Jesús la verdadera libertad, es hora de entender que el sobrenatural es Él y no nosotros. ¿Ok? El sobrenatural, el todopoderoso es Él y no nosotros. Tú no puedes hacer libre a alguien, tú no puedes hacer salvo a alguien. Es Jesús quien te hace salvo. El único que puede hacernos ver justos y justificados ante el Padre es Jesús. No hay forma. Si Jesús no está en ti, el Padre solamente ve un hombre pecador que necesita de Jesús. Por más obras buenas que hagas, si es que Cristo no está en ti, no dejas de ser un hombre pecador que necesita la justificación. Y ahora viene lo más importante: las personas de tu barrio, de tu distrito, tus amigos, tu familia necesita de esta libertad. Porque a lo mejor muchos de ellos quieren ganarse su pedacito de cielo haciendo buenas obras día a día. Sin embargo, no tienen al que verdaderamente nos da la libertad. Y es tiempo de presentar al verdadero libertador, que es Jesús. Y déjame decirte, el compartir o hablar del evangelio a alguien es muestra que tú también eres libre. Porque solamente los libres pueden compartir el evangelio. Una persona que sigue esclavizada, créame, no comparte a nadie. Y es más, se va a tratar hasta de evadir y va a decir, bueno, se rinden fácilmente, ¿no? Porque aún no llega a ser libre. Se trata de compartir el evangelio, de hacer sentir a la otra persona que necesita de Jesús. Se trata de que la otra persona, o la persona a la que tú le hables, se necesite de Jesús, que se sienta tan falta de amor, tan falto de justificación, que diga, sin Cristo no puedo. Y esto no es ser legalistas, esto no es ser religiosos, esto es ser de verdad cristiano, porque el evangelio no se trata solamente de una bonita reunión, y sí la queremos tener. El evangelio no se trata de tener luces buenas, no se trata de tener buena música, una linda sonrisa. Se trata de compartir el evangelio, se trata de compartir el mensaje de salvación. Y para que haya un mensaje de salvación, tiene que haber un pecador y un salvador. Y el pecador somos nosotros. Nosotros ponemos eso. Y el Salvador es Jesús. Entendamos eso. ¿Y quiénes solamente pueden entender eso? Personas que de verdad hayan sido libres por Cristo. Quisiera que nos pongamos de pie para poder orar. Y poder decirle, Padre amado, gracias por este momento. Gracias por que nos haces entender que necesitamos de Jesús para poder ser libres de todo yugo de la esclavitud. Gracias por hacernos entender que no se trata de mis obras, que no se trata de lo que yo pueda hacer. Es más, ni siquiera se trata de mí, sino de ti. 360 tú, Señor.
Toda mi vida depende de ti. No se tratan de las obras buenas que yo pueda hacer. Se trata de la gran obra que tú hiciste en mi vida. Ayúdame, Dios, también para poder compartir este mensaje. Poder compartir y poder llevar tu evangelio a toda persona que me pueda escuchar. Si los futbolistas, Padre, hablan de fútbol, si los políticos hablan de política, si los médicos hablan de medicina, yo como hijo tuyo, como cristiano, tengo que hablar de Cristo. Y tiene que sentirse desde la primera forma de mi manera de hablar que tengo que presentar a Cristo. Y no de una manera religiosa, no de una manera, sino de hacerlo verdad en mi vida, de hacerlo realidad en mi vida. Ayúdame, Señor, porque sin ti no lo puedo hacer. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos llegar a la verdadera libertad. Y créeme, si no tienes a Dios en tu vida, si no estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te transforme,